revisar. Yo les voy a dejar el tema de demencia en PPTs, ustedes lo van a revisar. Y prefiero tocar dos temas que son, digamos, los más prevalentes que ustedes van a ver. ¿Ya? Entonces, uno de ellos es esto. Incluso esto, en infecciones del sistema nervioso central, nos tratamos de focalizar fundamentalmente al tema de meningitis y multibacteriana. Cuando ustedes revisan el tema de meningitis o infecciones del sistema nervioso central en cualquier texto, como en literatura americana o en literatura anglosajona, van a ver que prácticamente el tema está súper reducido, ¿no? Porque esto prácticamente se ha ido casi desapareciendo de lo que ellos usualmente ven, y debido a algunas situaciones, ¿no? Entre ellos el infecciones, y para ellos el tema de infecciones usualmente ya pasa a un plano mucho menos prevalente, ¿no? Y el otro tema es el tema básicamente de alojarlo fundamentalmente en el paciente con inmunosupresión, donde básicamente las infecciones solamente toman un lugar importante, y la inmunosupresión está relacionada no solamente con un tema de VIH, donde básicamente ya el tema de poblaciones con targa prácticamente casi lo vuelven al individuo inmunocompetente, o en el caso de básicamente de trasplantes, pacientes como uso de quimioterápicos, el uso básicamente de medicina básicamente biológica, que hace básicamente que los sistemas inmunológicos a veces se alteren un poco. Entonces ahí es donde aparece un poco el tema de infecciones, que para ellos tiene otro cariz, tiene básicamente otro aspecto. Para nosotros la prevalencia es diferente, completamente diferente, ¿no? Nosotros todavía, para nosotros el tema de meningitis bacteriana sigue siendo un tema importante, sigue siendo un tema que lo tenemos que ver, a diferencia de... Entonces, por eso que nos focalizamos fundamentalmente en este tema. El tema de las encefalitis usualmente lo vamos a ver más, el tema de pediatría, básicamente ahí donde se aloja fundamentalmente puntos por el tipo viral, ¿no? Pero bueno, nos alojamos en esto principalmente. El objetivo en esto es una historia clínica. Acá el error está en poner nombres, ¿no? No haber tachado. Pero esto acá es un ejemplo, y eso lo meto acá porque es un ejemplo típico, clásico de lo que debemos ver usualmente, ¿no? Este es un paciente, primero es un paciente que llega a las 8 de la mañana a la urgencia, ¿no? Segundo, es un paciente que básicamente tiene 29 años. Entonces ahí ya nos está dando un escenario de pacientes. Entonces este paciente es un paciente que tiene un tiempo de enfermedad. Inicialmente se tomó la historia, que básicamente era de 8 horas, pero luego se corrige la historia un poco y la enfermedad realmente traía unos 3 días de enfermedad, ¿no? Y la principal sintomatología que traía el paciente era cefalea, sensación de alza térmica, náuseas, vómitos, fotofobia y agitación psicomotriz. Entonces, la historia debería que había iniciado inicialmente con un cuadro de dolor de cabeza, con básicamente oculares, ¿ya? Y que luego se irradiaba hacia toda la cabeza, y inicialmente le había ido a emergencia por esa molestia, que le habían puesto solamente analgésicos, lo habían mandado a su casa, y que en el transcurso de los días siguientes ese dolor se había vuelto a presentar con las mismas características, pero que comenzó a aparecer vómitos hasta en 2 oportunidades, ¿no? Comenzó a haber alza térmica cuantificada que llegó a 39 grados, fotofobia, y comenzó a presentar un tema de agitación psicomotora con la familia, que es lo que ya despierta un poco la alarma en todo el entorno familiar y hace que lo lleve.
Entonces, si no los sacamos de esta historia, básicamente, tres elementos. ¿Cuáles serían esos elementos que ustedes rescatarían? Cefalea. Fiebre, ya, bastante bien. Y trastorno de conducta, o trastorno sexual. Tres temas. 3 puntos. ¿Ok? ¿Ya? El paciente, básicamente, cuando lo examina, las normas activas, había fotoactivas, mediáticas, isocóricas, ¿no? Y básicamente el resto del examen no había un hallazgo más importante, sí estaba un poco agitado, la paciente lo catalogan como un grado 9 de 15 y lo ponen como un diagnóstico de trastorno, básicamente en la conducta, en el sensorio, ¿no? Y ya lo catalogan como una probable, ¿no? Cuando llega, usualmente tenía 37,5 de temperatura, pero supuestamente había tenido una historia de fiebre, ¿no? Entonces, eso obligaba, uno, de que prácticamente casi en forma inmediata se hiciera prácticamente la parte laboratorial, ¿no? Tenía leucocitosis, 14.000 leucocitos, ¿no? Una hemoglobina normal, plaquetas normales, había un poquito de neutrofilia y usualmente tenía un estudio en sangre, en gasometría arterial, en la cual básicamente tenía un lactato que estaba en 3.3, ¿no? El resto no había mucho cambio, excepto que tenía un sodio que estaba un poco elevado, que se considera básicamente como un tema de deshidratación, ¿no? El estado básico mismo no tenía mucho componente, ¿no? Se veía así que el paciente tenía inmunocompetencia, ¿no? Después de 29 años, en gente joven, con procesos de esa manera, siempre tiene que tener detrás la posibilidad siempre o no de inmunocompetencia. El caso para todavía nosotros, el tema de inmunocompetencia siempre está relacionado con el tema de VIH, ¿no? Paciente joven, ¿no? En este caso fue negativo, se hizo todo el tema, se negativo, como febril. Se realiza la punción lumbar, ¿no? Y la punción lumbar, si ustedes se van a dar cuenta, el líquido mismo, si ven aquí, la foto puede hacer que no nos ayude mucho, pero cuando uno lo contrasta contra lo que significa el blanco de lo que significa el tema de la cortina, prácticamente esto se vuelve un líquido turbio, ¿no? Normalmente el líquido es un líquido que se denomina cristalino, ¿no? Es totalmente transparente, ¿no? En este caso es un líquido turbio, ¿no? Entonces, con esto prácticamente eso se envía prácticamente al laboratorio, y en el laboratorio el tema, como todos los líquidos, ustedes ya han hecho en neurología, ustedes van viendo el tema de derrame pleural. En el caso de la neurología, los líquidos pleurales, en gastro, líquido acítico, en reumato moderno, que es el líquido articular. O sea, lo que es necesario es que básicamente tengamos acceso a este líquido y podamos, porque eso nos va a dar la información suficiente sobre lo que está pasando en esa área. Y eso básicamente nos permite interpretar. Y uno de los objetivos de todo esto es interpretar un líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí encontramos básicamente un líquido cefalorraquídeo. Aquí el laboratorio, evidentemente, se equivocó, nos pone transparente, un líquido turbio, como hemos visto, ¿no? Y el recuento celular es 2.560 células, ¿no? ¿Cuánto es el normal de células que podemos esperar en un líquido cefalorraquídeo? 0,5. Hasta 5 células, ¿no? Hasta 5 células, ¿no? Después ya no. Y en este caso, lo que se evalúa en todo el líquido cefalorraquídeo, aparte de la celularidad, es la diferenciación celular, ¿no? Es decir, polimorfos y mononucleares, ¿no? En este caso, el recuento diferencial de polimorfos nucleares está en 65%, como mononuclear en 35%. Eso nos aloja fundamentalmente una respuesta principalmente de tipo bacteriano, ¿cierto?
¿no? Y junto con otros líquidos, básicamente se evalúa glucosa para ver el tema de consumos, ¿no? 47, lacticodesiogenasa y proteínas. Entonces, esto es más o menos lo que se hace. Con eso se hace un diagnóstico de una bacteriana, ¿no? Y evidentemente se inicia el tratamiento. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que fundamentalmente tratar de tener en la cabeza. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Ok? Nada más. Nada más. O sea, yo veo un paciente, básicamente con una historia de cefalea, fiebre, y que haya trastorno del sueño, en mi cabeza tiene que entrar la opción de un cuadro clínico. Y eso, en una respuesta prácticamente automática, porque ese es prácticamente un automático, significa que yo debo sacar mi mano para intentar hacer una función. Eso es una cosa automática. O sea, no hay la posibilidad, no existe la posibilidad que yo diga, oye, ¿será la posibilidad de la meningitis? Son las 12 de la noche, 1 de la mañana, vamos a las 7, 8 de la mañana. Y chao. No existe eso. Eso no existe. O sea, pensar, o sea, el poner o escribir, decir la posibilidad de esto es una meningitis, me obliga a mí a poder aclararlo en ese momento. O sea, no hay otra alternativa. Si no lo pienso es otra cosa. Pero si lo pienso y lo pongo, caballero, tengo que hacerlo. ¿Ok? Entonces, lo que es cefalea, náuseas, vómitos y trastorno de conciencia, que puede ser variable totalmente, un paciente que está somnoliento, paciente soporoso, paciente que como puede ser, ¿no? El gran problema ahí, el tema, es básicamente que, bueno, aquí lo que nos ayuda mucho es el tiempo de enfermedad, ¿no? Usualmente va a ser el tiempo de enfermedad más corto. La diferencia, la única diferencia siempre va a estar en el momento determinado para nosotros acá, es básicamente en que siempre el cuadro, ser un cuadro infeccioso, nos obliga a pensar siempre en las diferentes etiologías, ¿no? Este es un tema viral, este es un tema bacteriano, agudo, o este es un tema crónico, en el caso de lo que significa tuberculosis. Evidentemente, siempre eso está alojado en el paciente inmunocompetente o inmunosuprimido. Si el paciente es un inmunosuprimido, la cosa cambia así, el escenario se ubica en otro sitio, ¿no? Porque usualmente nos obliga a tener que pensar en otras cosas, ¿no? Pero por eso siempre es importante esto, ver, estoy frente a un paciente, ¿quién es mi paciente? Este paciente es joven, siempre cuando uno ve a un paciente de 20 y tantos años con todo esto, uno tiene que pensar necesariamente en la posibilidad de, entonces uno tiene que buscar los hallazgos de inmunosupresión, ¿no? Busca candidiasis en cavidad oral, historias de diarreas, historias de tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? Los signos neurológicos no son tan marcados, excepto el trastorno sensorio, lo que nos va a llevar a alojar el tema básicamente meningio es básicamente el tema de lo que es una irritación meningia, que es básicamente el tema de la rigidez de nuca, ¿no? El resto no hay, sino la focalización. O sea, el paciente no está parético, no tiene signos básicamente motores importantes, porque lo que está comprometido es meningia fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es necesario siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto se pone peor en un momento determinado cuando el paciente es un adulto mayor. En el adulto mayor las cosas a veces pueden pasar un poco así, se nos pueden pasar por delante y no lo reconocemos, porque el adulto mayor a veces con temperaturas un poco altas hacen compromiso sensorio
¿no? O el paciente se deshidrata un poco y hace compromiso sensorio, los pacientes tienen artrosis, a veces un poco cervical, y no quiere hacer una rigidez de nuca, y a veces uno puede confundir. Pero son los pacientes que nos pueden engañar. O sea, el paciente adulto mayor hay que estar súper atentos a esta opción, ¿no? Y pensar, tenerla ahí en la cabeza siempre, ¿no? Entonces, es lo mismo, que cuáles son los síntomas más relevantes, cuál es lo que creo que hay que tomar en cuenta y cuáles serían las posibilidades de enfrentar un paciente. Entonces, estos son los que siempre tenemos que hacer. Entonces, aquí el tema es esto: fiebre, cefalea, bruxismo, síndrome de función cerebral. Esto lo que tiene que quedar súper claro. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, no todos van al 100% con todo, pero esto es lo que tenemos que tener como modelo. ¿Ok? Usualmente en la meningitis no debuta con convulsiones. Las convulsiones no acompañan usualmente un cuadro de meningitis. Puede haber, pero no es lo usual. No es lo usual. Se presenta más o menos en un 30%. ¿Ya? Usualmente el paciente con TB sí es un poco. La diferencia con tuberculosis es que usualmente nos trae un tiempo de enfermedad un poquito más prolongada. Los pacientes que vienen a veces no con 2 o 3 días de enfermedad, sino a veces con 7, 8 días, 10 días de enfermedad. Y ese paciente que tiene un poco más, a veces un bebé más deteriorado, ¿no? A veces está acompañado. Cuando uno sospecha en tuberculosis, siempre uno debe tratar de tomar, a veces uno puede los líquidos, porque a veces no ser tan demostrativos o ser dudosos. Entonces, necesitáis tomar una placa de todas a pesar de que el paciente no necesariamente sea sintomático. ¿Por qué? Porque usualmente hay un buen porcentaje de pacientes con meningo-TB que acompañan a lo que es una T miliar. Uno toma la placa y encuentra una emilia. Entonces, uno ya puede hacer la asociación con eso, ¿no? Pero es básicamente cuando ustedes revisan en literatura, en cualquier otro lado, y comienzan a revisar meningitis, todo lo refieren a meningococo. Yo realmente he visto solamente 2 veces meningococo toda mi vida, ¿no? No veo mucho, pero es parte de la literatura de ellos, o sea, es parte de los libros, usualmente lo presentan de esa manera. Entonces, el tema es básicamente que el meningobacteriana usualmente es secundario o viene después de un proceso respiratorio. Y entonces, el germen más frecuente del proceso respiratorio, ¿cuál es? Neumococo. Entonces, usualmente es el mismo germen el que va a acompañar a la meningitis. Entonces, usualmente las meningitis bacterianas, usualmente, así como nosotros pensamos en infección urinaria, Escherichia coli, neumonía, neumococo, meningitis, la primera posibilidad son gérmenes gram positivos y neumococos en el gran porcentaje. ¿Ok? ¿No? Eso cambia un poco con 2 grupos etarios, que son básicamente los niños y los adultos mayores. No cambia tanto, sino lo que se le agrega, como vamos a ver después, es otro germen adicional, que es la posibilidad de listeria. Pero digamos que la frecuencia principal es básicamente eso. Entonces, por ende, el tratamiento que elijamos tiene que ir hacia alguna manera. O sea, el manejo de cualquier meningitis tiene que estar pensado básicamente en un germen gram positivo. ¿Ok? Evidentemente que si yo tengo una válvula, tengo otra cosa cambia totalmente, ¿no? Pero en general, básicamente, pues, ese es el concepto. ¿No? Diagnóstico, no hay otro. O sea, no hay diagnóstico de meningitis si no es con líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, como todos los líquidos, se va a evaluar básicamente lo que significa el tema de glóbulos blancos, o sea, leucocitos, glucosa, proteínas, lactato, y lo que significa la presión de apertura, que es básicamente una cosa muy sencilla de hacer, que es básicamente cuando uno hace la función lumbar, uno conecta el equipo de la crisis mismo, ¿no? Y hace que el líquido salga
lo levanta y uno mide luego con centímetros nada más, básicamente hasta dónde sube el líquido cefalorraquídeo. Entonces, normalmente uno debería esperar que sea menos de 20, menos de 20, ¿no? De 20 centímetros. ¿No? Si está más, entonces ahí supuestamente un poco de hipertensión en ese pero solamente indica eso, ¿no? Y esto es un tema, ese es el segundo punto. Este es el segundo objetivo que debemos tener de toda esta reunión. ¿Cómo interpreto un líquido cefalorraquídeo? Esto sí es un tema de paporreta. Tema paporreta y sentarse a pensar un rato, ¿no? Entonces, ¿cómo yo básicamente puedo distinguir lo que es un cuadro viral, bacteriano, tuberculosis? El tema, si bien el tema del aspecto puede cambiar, no define el tema del líquido, ¿no? Lo que va a definir la característica del líquido son básicamente la presencia de leucocitos, ¿no? El consumo, ¿no? El consumo de glucosa y presencia de proteínas. Entonces, en los cuadros virales, usualmente el tema es básicamente que va a haber leucocitos elevados, no son tan altos, usualmente, y son a predominio fundamentalmente de mononucleares, ¿no? En los bacterianos van a ser usualmente a predominio de mononucleares. En TB va a ser usualmente a predominio también de mononucleares, pero ahí sí puede haber un poco tas con tas, a veces en un momento determinado, ¿no? Y en hongos usualmente puede haber. Aquí todavía no está metido un tema adicional, que es básicamente neoplasias, ¿no? Neoplasias puede imitar cualquiera de ellos. O sea, una infiltración neoplásica a nivel de meninges, a nivel de linfocítica, todas estas cosas, puede imitar cualquiera. Puede imitar hongos, puede imitar virus, puede imitar bacterias, ¿no? El consumo de glucosa sí es importante, ¿no? Usualmente las bacterianas y las tuberculosas consumen glucosa, las virales usualmente no, la mayoría no. Por ahí hay alguno que sí, pero eso escapa a la regla y no vamos a revisar eso. Pero las bacterias. Entonces, frente a un aumento de presencia de leucocitos, ¿no? Predominio polimorfonucleares, ¿no? Y con básicamente consumos de glucosa, usualmente debemos pensar en los bacterianos, ¿no? Las proteínas usualmente están aumentadas en casi todo porque lo que indica la proteína es simplemente inflamación, proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ahora, usualmente para el tema de tuberculosis, usualmente hay una prueba adicional que nos puede ayudar un poco, que es básicamente hacerle desde ¿qué es el TDA? Aprender las siglas no adenosínteaminasa. Pero aparte del TDA, o sea, ¿qué cosa significa el TDA? O sea, ¿qué cosa representa el TDA? ¿Qué mide el TDA? Actividad linfocitaria. Entonces es importante porque a veces tienen un paciente que a veces puede tener no mucha cantidad de células, casi no hay, le piden TDA, no tiene mucho sentido. Porque supuestamente el TDA va a medir solamente lo que es actividad linfocitaria. Entonces, no, o sea, yo tengo un líquido que sale en cristal de roca, ¿no? Yo estoy viendo que una historia no es muy clara y le pido para ahora, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque básicamente, si yo voy a tener 3 o 4 células, 5 células, TDA no me sirve para absolutamente nada. O sea, TDA acompaña a o sea, es un acompañante para dirimir en un momento determinado, puede ser tuberculosis o un tema bacteriano o un tema de hongos. Entonces, es una idea. Pero eso también tiene un sesgo, ¿no? Porque incluso en los neurales tienes un sesgo, porque a nivel linfocitario puede haber incluso un tejido negativo. O sea, eso hay que saber interpretarlo adecuadamente bajo el tema de la educación. Entonces,
Eso es importante, pero esto es importante que, no sé, o sea, no tiene ningún sentido que ustedes a las 9 de la mañana en una función lugar, a la 1:30 viene el laboratorio y dice, aquí está el resultado, tú lo veas y no sepas qué hacer. No tiene ningún sentido. O sea, no se vuelven como los cirujanos, que tomografías y no saben verlas. Eso no tiene sentido. Entonces yo pido algo, pues voy a saber. Entonces si no, no tiene ningún sentido. O sea, eso es ahí porque todo el mundo va a esperar la respuesta. Siempre en el tema del líquido se van a enfrentar todavía con una concepción de la familia que sacar líquido cefalorraquídeo puede matar al paciente, no puede dejar secuela, ¿no? Entonces, la idea es siempre tener mucha proactividad, ser muy explícito y muy paciente con la familia para poder básicamente darle a entender la necesidad de tener básicamente un tema de líquido cefalorraquídeo. Ustedes en un momento determinado van a estar fuera de lo que significa una zona urbana y tienen que hacer, o sea, su laboratorio que ustedes puedan tener, un centro más o menos equipado, pueda revisar, pueda ver líquido cefalorraquídeo para poder tratar de interpretar lo que están haciendo, sobre todo porque es súper importante para la toma de decisiones. O sea, cuando yo pienso en meningitis, hago la función lumbar, veo el resultado, mi accionar va a tener que ser como una terapia. Todo eso es una línea de tiempo, es una secuencia que no debo romper, no puedo esperar. Todo esto es una emergencia. O sea, la gran importancia es que si uno no toma esa decisión, las secuelas o la mortalidad en el paciente aumenta. Entonces, yo tengo que tomar una decisión sobre eso. Entonces, el detalle siempre es básicamente, eso ya no lo hacemos mucho, ¿no? Los laboratorios ahora todos son tan tecnificados que no se hace, puede ser a veces una cosa básica, que es un estudio de gramo, pero bueno, no se hace. El detalle es, los cultivos usualmente, a veces el problema de los cultivos es que nos pudieran ayudar mucho, pero muchas veces el paciente, para una población como la nuestra, ya viene manipulado. Es decir, estuvo con un proceso respiratorio 2 o 3 días antes y ya le empezaron a poner a veces antibióticos. El gran tema del líquido cefalorraquídeo es que usualmente se estabiliza muy rápidamente con tratamientos antibióticos previos. El líquido cefalorraquídeo mismo, una prueba que uno tiene con el tema de poder ver la evolución del paciente es que uno puede repetir un líquido cefalorraquídeo. Uno da inicio al tratamiento, uno repite el líquido cefalorraquídeo a las 24 o 48 horas y el líquido cefalorraquídeo cambia. O sea, ya uno ve la modificación del cambio con el tema del tratamiento, ¿no? Entonces, es muy sensible el tema con el tema del tratamiento. Entonces, de tal manera que a veces, usualmente, a veces no da tiempo para poder ver también el tema de cultivos, ¿no? Aquí solamente hacer resaltar un poco el tema de que esto es neumonía en la mayoría de los casos. En poblaciones pediátricas vemos los influenza y tenemos dos grupos etarios en los cuales siempre tenemos que pensar: en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 65. Y ahí usualmente tenemos un germen en el cual tenemos que pensar como un germen asociado, que es listeria. Entonces, cuando uno tiene un niño menor de 5 años o tiene un adulto mayor de 65, tiene un diagnóstico de meningitis, uno tiene que dar tratamiento para listeria, o sea, asociado a listeria, que es usar, por ejemplo, en este caso, ampicilina, vamos a ver, ¿no? Pero uno tiene que de todas maneras usar. Si es una población así de 18, 20 años, 22 años, ahí no piensa en listeria, ¿no? Pero en ese grupo de pacientes sí es necesario pensar.
Esto es súper importante. Es súper importante porque ahora todos ustedes tienen, y la mayoría de gente tiene todo en la cabeza de que solamente los diagnósticos los hacen en tomografía y la resonancia. En este caso, la tomografía y la resonancia no son estudios importantes para el diagnóstico. No son importantes. Tienen su importancia, pero no en general para poder hacer el diagnóstico. O sea, si uno está en un sitio determinado y uno está pensando en un cuadro de meningitis, ¿no? Y uno retrasa acciones, porque digo, tengo que hacer una tomografía, no se hace eso. ¿Ok? O sea, no es un tema básicamente que sea que pueda. Hay sí ayudas para lo que significa el tema en algunas situaciones que son las que vamos a precisar cuando es necesario hacer una tomografía o cuando uno tiene que ver básicamente el tema de una complicación, pero en general no son de mucha. Entonces, esto es el tema de por qué ahora probablemente en otros sitios no se ve mucho de esto. O sea, tratamientos antibióticos mejorados han disminuido la mortalidad enormemente. Pero el detalle es que también ahora vemos menos meningitis y las sociedades, digamos, un poco con un sistema sanitario mejorado, ven menos meningitis en el tema de vacunación. Probablemente no los caminos, vamos a ver, porque ahorita prácticamente ya la vacunación, por ejemplo, para el neumococo ya está dentro del programa de vacunaciones para niños. Entonces, y es una vacuna única que se da para toda la vida. Entonces, la posibilidad de que esa gente comience a hacer vacunación de meningitis para el neumococo es muy poco. ¿No? Es mucho una posibilidad. Si no es meningitis, vamos a tener que pensar en otras cosas. ¿No? Pero ya no lo vemos. Entonces, la vacunación en general para esto, para diagnósticos, ¿no? Entonces hace que prácticamente el tema de la enfermedad misma la vayamos distanciando. El tema es igual que el tema de cardiología de ver enfermedad valvular. Antes no lo veíamos, un montón de estenosis valvulares, mitrales, insuficiencia cardíaca. Entonces cambia evidentemente el escenario, pero todavía tenemos un tema todavía no resuelto, todavía con un grupo poblacional en el caso de México. El tema de las complicaciones que pueden ser presentes es básicamente si uno puede hacer hidrocefalia, ¿no? Porque básicamente hay un proceso inflamatorio a nivel básicamente de conductos, ¿no? Y ocurre hidrocefalia, esto principalmente en TB, que es una meningitis basal, que básicamente sí es muy hipertensiva y produce básicamente hidrocefalia. El otro es básicamente que haya tanta cantidad de edema cerebral que va a producir eliminación. Y aquí el tema está en el tema de la función lumbar, ¿no? Mucha gente tiene un poco la preocupación de hacer el tema de que lo voy a pulsar, esto está casi indicado y lo pueden clavar, ¿no? Entonces ahí hay algunas estrategias para poder trabajar un poco todo esto, ¿no? Y las zonas de infarto que pueden ocurrir cuando usualmente el TB, como es una meningitis basal, en la base del cerebro está lo que significa el polígono de Willis. Entonces, usualmente lo que puede ocurrir en esas tuberculosis basales, que son básicamente meningitis basales, es que haya compromiso de alguna de las arterias. Entonces, hacen vasculitis y el paciente se infarta. Es un paciente que viene con meningitis, pero parece pléjico, ¿no? Entonces, hay unos sospecha que puede haber una zona de infarto. Y una de las complicaciones importantes que se ha visto siempre es el tema básicamente del compromiso del octavo par, ¿no? Básicamente. Y esto motivó fundamentalmente a que en un momento determinado se dijera qué se puede hacer para poder tratar de evitar fundamentalmente ese compromiso en los pacientes. Y ahí es donde surgió un poco que esta es una de las pocas enfermedades, ¿no?, en las cuales básicamente se tiene que usar esa mutación.
Aquí solamente es el tema igual, o sea, el grupo de infecciones, el grupo de gérmenes, y con el tema de terapias. No vamos a meter mucho en eso. Aquí el tema es que en relación a este tema, básicamente, de diagnósticos neurológicos, es donde aparece fundamentalmente el uso del examen persona como parte del tratamiento de la enfermedad. Realmente, si bien ustedes van a ver que hay mucha gente que utiliza corticoides para cualquier tipo de infecciones, se van a dar cuenta y cuando ustedes revisan que probablemente no haya más de 5 enfermedades en las cuales se acepte o esté básicamente probado el uso de esteroides en una infección asociada a un antibiótico. Esta es una de ellas que sí está probada. ¿No? Esta persona sí está aprobado porque lo que ha hecho es disminuir fundamentalmente el compromiso de daño. Entonces, y se usa dosis más o menos altas de dexametasona. Son casi 40 miligramos, son casi 10 miligramos de dexametasona cada 6 horas. No son 40 miligramos, es un chupo de esteroide. ¿No? Entonces, ¿cuánto de efecto colateral pudiéramos tener? Si pudiera haber sangrado gastrointestinal, esteroides, si pudiera haber básicamente problemas de hiperglicemia, pero esos son realmente mínimos. ¿No? Entonces, no hay ninguna sustento para no tener que usar dexametasona. Entonces, los dos pilares importantes en el manejo de la bronquitis bacteriana es esteroides, antibióticos. Y he dicho primero esteroides y segundo antibióticos. Esa es la secuencia que tiene que haber. Primero es el esteroide y luego es el antibiótico. Y supuestamente tiene que haber una diferencia de por lo menos unos 30 minutos o una hora entre uno y otro. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno da el antibiótico, se hace uno destruir bacterias y eso genera un proceso inflamatorio. Y eso básicamente, yo tengo que usar, básicamente el tema de dexametasona demostró realmente mejoría en las mortalidades y en lo que significa el tema de tratamientos con vamos a un poco rápido. Los peores pronósticos en general van a darse fundamentalmente en los pacientes adultos mayores, en los pacientes que no tienen una respuesta glucositaria adecuada, en los pacientes en los cuales se retarda el tiempo de tratamiento. O sea, por eso es prioritario el diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento temprano. Esto solamente es el tema. Aquí la idea es esta. Yo lo pienso, le hago la punción lumbar. La pregunta siempre que se van ustedes a enfrentar, cuando estén en un grupo de trabajo, cuando estén solos es una cosa, pero cuando estén con otros, pero con otras personas, con un equipo, es el tema básicamente decir, oye, es una meningitis y tengo que punzar. Entonces siempre va a haber ahí alguien que va a decir, oye, hay que hacer primero una tomografía. Y a veces la tomografía puede ser o no accesible para el paciente. O sea, puede ser que en ese momento ustedes no tengan tomógrafo o tengan que enviarlo fuera del centro de salud donde están ustedes para hacer la tomografía. Eso va a tomar prácticamente un lapso de tiempo que a veces puede retardar, ¿no? Entonces, para algo que ustedes supuestamente saben que no les va a informar. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Entonces, la indicación de la tomografía es bastante clara, como vamos ahora a ver, ¿no? Pero lo ideal es que yo,
antes de comenzar a darme el antibiótico, le debo poner la dexametasona, pero unos 30-40 minutos mientras tonteo haciendo otras cosas, mientras veo todo lo demás y luego comienzo a dar antibióticos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la figura, ¿no? Evidentemente puedo correr con tema de cultivo, con tema de gran, pero no debo esperar, ¿no? O sea, no puedo esperar respuestas de básicamente, lo que sí hago es esperar mi respuesta de la vacuna, ¿no? Entonces, el otro detalle siempre aquí es que el tratamiento que yo seleccione sí tiene que pensarse que el antibiótico que yo voy a escoger va a tener que entrar al sistema nervioso central, ¿no? Y aquí sí funciona el tema de barrera hematocefálica. O sea, la barrera hematocefálica es eso, una barrera. Entonces, no deja entrar cualquier tipo de sustancias. Entonces, dense cuenta que adentro hay un germen, que es un germen gram positivo, usualmente, ¿no? Yo tengo que dar un antibiótico que pueda, digamos, atacar a este germen gram positivo y tengo que atravesar esta barrera. Evidentemente que la barrera está media dañada por el proceso inflamatorio, que lo hace a veces un poco permeable, ¿no? Los gérmenes gram positivos, usualmente la elección de los antibióticos, ¿cuáles? Usualmente pero en general porque son beta-lactámicos, porque el germen gram positivo tiene una pared, que usualmente el beta-lactámico lo que hace es básicamente actuar sobre esta pared, ¿no? Esa es nuestra partida. Entonces, el beta-lactámico es, pero el gran problema de los beta-lactámicos es que son drogas, en general todas las penicilinas, usualmente son muy solubles, son minerosolubles, y se eliminan por tiempo. Y la barrera hematocefálica es una barrera para todo lo que es hidrosoluble. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que yo tengo que usar un antibiótico, pero lo tengo que utilizar a dosis más altas para poder atravesar. Entonces, por ejemplo, no todos los beta-lactámicos son iguales, son de tercera generación. Para nosotros ceftriaxona es una droga, pero se tiene que usar a dosis dobles de las usuales. O sea, para una neumonía de 4 gramos, para una meningobacteriana utilizo 4 gramos. Pero la razón está fundamentalmente en que yo tengo que atravesar una barrera que se opone a que yo entre y tengo que alcanzar concentraciones. O sea que el neumococo es súper sensible para nosotros todavía en concentración, ¿no? Entonces, tener esa opción. Es igual que ampicilina para el tema de listeria. Tengo que usar dosis más o menos regularmente altas para listeria. Entonces, las concentraciones que uno tiene que alcanzar son bastante altas en el encefalograma, ¿no? En teoría, conforme mejore la meningitis, yo debería subir incluso las dosis, ¿no? Porque la barrera se va haciendo más adecuada, ¿no? Pero en general es la figura, ¿no? Entonces, y acá básicamente ceftriaxona, fundamentalmente es cefotaxime y básicamente ceftazidima. Estos 3 beta-lactámicos son los adecuados. Las cefalosporinas de primera generación no sirven. ¿Ya? Y las penicilinas normales son buenas, pero no tienen que usar dosis super altas, ¿no? Entonces, en general, para poder hacer puntualizarlas. Aquí, dentro de ellos, meropenem, que es una droga pro, que es una superdroga, no hay que abusar de ella, ¿no? Aminoglicósidos no sirve para nada, ¿no? ¿Ya? Ahí no entra, tendría que ser solamente intratecal, ¿ya? Y luego algunas, las quinolonas de últimas generaciones sí pueden ser adecuadas, ¿ya? El clorfenicol es bueno, ¿no? Como tal, pero ya no se utiliza prácticamente, ¿no?
Entonces, básicamente el tema es esto de aquí, lo que nos influencia, quizás se extracciona, se protaxime, son drogas bastante buenas, ¿no? Hasta ahí no tenemos mucha resistencia, ¿no? Ahí más o menos eso. Solamente un punto para nosotros es que a veces tal vez no sé si tenemos a veces un particular que podría ser que nos obliga a pensar un poquito en algo diferente, y es básicamente tenemos a veces poblaciones de selva que llegan acá, o a veces vamos a trabajar en poblaciones de selva, y es básicamente que estas poblaciones a veces pueden tener estrongiloides, y la presencia de estrongiloides hace de que prácticamente puedan tener meningitis por gram negativos, sobre todo por E. coli, ¿no? Entonces, no es recurrente, pero hay que tenerlo ahí a veces. Cuando uno ve que uno está haciendo un tratamiento de su paciente que viene de la selva, su paciente que tiene una meningitis bacteriana, no tiene una respuesta adecuada al tratamiento, y en eso, dentro de la evaluación, uno encuentra estrongiloides. Entonces, uno tiene que pensar que básicamente la meningitis está causada por un gram negativo y es E. coli. ¿Por qué? No lo sé. El detalle es que eso está descrito, pero no se sabe exactamente el motivo de eso. Esto es básicamente en qué momento yo debo usar la tomografía, ¿no? El detalle es que lo único que para mi brazo para hacer fundamentalmente una punción lumbar es uno, si el paciente es un paciente inmunocomprimido. Si es un paciente con VIH, ese paciente tengo que hacer primero la tomografía, porque la posibilidad de que haya otro tipo de gérmenes diferentes puede ser, y pudiera haber básicamente lesiones, ya sea toxoplasmosis, ya sean linfomas primarios, que pudieran básicamente dar un cuadro meningio, y eso básicamente es diferente el enfrentamiento, ¿no? Si es que yo tengo fundamentalmente signos de focalización, o sea, si yo al paciente lo encuentro, el paciente tiene una meningitis y el paciente está con una hemiplegia o una hemiparesia, entonces significa que hay una lesión focal, y eso me obliga a pensar que pudiera estar haciendo un absceso cerebral. Entonces ahí sí tengo básicamente que hacer la tomografía. Entonces, pero prácticamente son las únicas indicaciones. El otro es papilledema, que prácticamente no sucede. Y si el paciente convulsionó básicamente y no había hecho, es también igual. O sea, este paciente la tomografía, ¿no? Porque puedo tener una lesión focal o un foco epileptógeno, básicamente que está básicamente. Esas son las únicas tres. Pero si el paciente no tiene ninguna de esas tres, no está focalizado, no es un paciente inmunocomprometido, no es un paciente que básicamente tenga fundamentalmente historia de convulsiones, que tengo que hacerle la persona, ¿okay? Sin pensar en hacerle una tomografía. ¿Okay? Eso ya es. Entonces, el tiempo de tratamiento de la meningo, básicamente en neumococo, 10 a 14 días. 10 a 14 días. Cuando es histeria, ahí no tiene que tirarle casi a 21 días, ¿no? Esto acá uno puede hacer otros tratamientos ambulatorios, depende un poco, ¿no? Entonces, esto es un poquito el resumen, ¿no? El resumen, ¿no? Esto acá es la sintomatología, básicamente el tema de lo que es básicamente lo que acompaña todo el caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Me preguntas? Todo más o menos claro, ¿no es cierto? Sí, es un tema sencillo, no es un tema complicado. Solamente lo que tienes es sensato. Ese es un tema que sí me parece que ese sector se debe de mencionar. Realmente es un tema que sí lo van a enfrentar todos los días y es necesario tener un poco, es algo que, ¿cómo hago un enfrentamiento a un paciente en coma? Ustedes están en emergencia, pacientes de 3 años, lo han encontrado caído en su casa, no responde a estímulos. Como es usual ahora, este es un paciente que tiene comorbilidades, es un paciente diabético, necesita involución, manejado con metforminas, gonadurias, hipertenso, 5 años de involución, con los sartán, y supuestamente estaba haciendo todas sus actividades en forma regular, ¿no? Y es no tiene historia de ingesta. Y ese paciente simplemente lo encuentra en su casa, caído, no responde a estímulos. ¿Cuál es el estado de conciencia del paciente? 3 de 15. Hasta que la Glasgow. ¿Cuál es su estado de No, conciencia? está inconsciente. Ah, Está Como todos. comatose. el paciente está ¿Cómo? en coma. Si no responde a ningún tipo de estímulos, está en coma. ¿No? Entonces, este paciente, supuestamente es un paciente que viene con trastorno de sensorio. Puede ser que no necesariamente esté en coma, puede ser que esté soporoso, pero está con trastorno de sensorio. ¿Ok? Ese es tu paciente. Ese te lo lleva. La familia te lo lleva y te dice, mira, hasta ayer estaba normal y ahora lo vamos a buscar y esto es un diabético, es un hipertenso. Entonces, lo examino. El paciente tiene una presión de 165/100. El paciente tiene una frecuencia de 100 por minuto. Está saturando 88 con fluido de 21. Está febril. El paciente ingresa en camilla con familiares. Y tiene una respiración regular, profunda. No hay edemas. No hay ictericia. Cardiovascular, los cardíacos están arrítmicos. Y el neurológico, o sea, este es el paciente. Tiene arritmia. Ahí está, básicamente tiene un Babinski bilateral. No hay signo de focalización. Las pupilas están isocóricas y reactivas. Y la familia dice, doctora, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los temas que te llamarían la atención? O sea, ¿qué es, o sea, en el esquema que tenemos para enfrentar a este paciente, qué tenemos que pensar? No pensemos en enfermedades, nunca pensemos directamente en una enfermedad. Eso no es, ¿no? Pensemos básicamente en el problema del paciente. El paciente, cuando
yo veo un paciente en coma, lo que debe abrirse en mi cabeza son opciones de cuáles son las situaciones que generen básicamente un compromiso sensorio. Entonces, básicamente, en este caso, ¿qué es lo que yo debería de pensar? Este paciente tiene presión arterial elevada, es diabético, tiene su comorbilidad diabética, y está con arritmia, yo le encuentro con arritmia. Entonces, ¿qué debería de pensar? Un evento cerebrovascular. Una ACV. ¿Cómo? Una ACV. Una enfermedad cerebrovascular. ¿No? Como enfermedad cerebrovascular. Entonces, yo lo que pensaría en este caso es que estoy haciendo una enfermedad cerebrovascular. ¿Sí? ¿Alguna otra opción? Sí, un coma hiperosmolar. No le pongas un problema de hiperpolaridad de frente, sino un problema de glucosa, digamos. Como un tema general. Ya, un problema de glucosa que podría ser hacia arriba O hacia abajo. o hacia abajo. Pero no convulsionado. ¿Ya? ¿Algún otro? Traumatismo. Trauma, un trauma craneal que me pudiera generar un poco que este paciente se haya caído, nadie se dio cuenta y que hizo un trauma craneal importante y que hizo básicamente esto, ¿no? Como un cuadro. Entonces, tú supuestamente tu plan de trabajo, ¿alguien quiere discutir un poco el tema del hallazgo neurológico? ¿Cuánto te ayuda para poder discriminar uno u otro? La localización sería piramidal, el tracto piramidal. En este caso, Babinski. ya, pero en este caso, El hecho de las pupilas que se encuentran. no, por eso, en este caso, ya, tú tienes, en este caso estás fijándote en dos cosas. Uno, estás fijándote en un tema de un reflejo, que es el tema de Babinski, que lo estás poniendo, y está pupilas. poniendo el tema fundamentalmente de pupilas. Esto, ¿cómo así me ayuda para poder inclinarme para un lado o para el otro? ¿Había alguna...? Tal vez para descartar problema de una glucosa, o sea, irme más por un hallazgo, no sé, anatómico se podría decir, o sea, alguna lesión anatómica, que puede ser tanto un SB y un TEC. Claro, o sea, lo que aprendimos en la primera clase de neurología era que cuando yo tengo que tratar a un paciente, tengo dos prioridades. Una prioridad es básicamente determinar una localización. Y la segunda prioridad es ver qué es lo que lo causa. Entonces, en la primera prioridad de localización, en lo que significa el tema de estos dos puntos, ¿me ayudan a eso? ¿Me podrías decir dónde está la lesión? No exactamente, pero sí descarta, por ejemplo, otras lesiones. O sea, ¿Cómo que sí? ¿Sí o no? Sí, porque hay determinadas localizaciones en el cerebro que van a generar, por ejemplo, que el paciente no focalice y son los 4 miembros. Y esto creo que es afectación en los núcleos. Para ver. Pero sí, hay Babinski es la normal de su bueno, Ya, el Babinski, digamos que te induce a pensar que hay una lesión cortical. ¿No? Aquí el detalle está de decirte que el Babinski bilateral, cuando tú lo ves bilateral, tú dices, oye, tengo lesión en mis dos hemisferios. ¿No? Entonces, ahí. Ok. Entonces,
Estás dudoso, ¿no es cierto? Ok. Entonces, lo que tú tratas de hacer es aclarar, ¿no es cierto? Ya, pero vas a ver que sí, esto sí te da información, ¿ah? Esto sí te da la información, lo que pasa es que hay que limpiar un poco y hacer un poco de... Entonces, el detalle ahí va a ser básicamente que tú, ¿qué es lo que haces en tu plan de trabajo entonces? Le pediría exámenes hemogramas. Ya, le voy a pedir un hemograma, le voy a pedir una glucosa. Es un diabético de larga data, hipertenso también. Entonces, quiero ver si hay daño en órgano blanco. Y le voy a pedir una tomografía porque te sientes huérfana si no lo tienes. Entonces, ¿cuál es el problema del paciente? La alteración de la conciencia de Pensé, cómo. Ese es el problema del paciente. Nunca dejes de pensar así. Ya, así que el error principal que viene es tengo. Hice lo que tengo que hacer. Entonces, ahí la idea siempre es no olvidarse de que hay dos condiciones claras en las cuales no puedo evaluar nuestra conciencia, que es básicamente si el paciente estuviera hipertenso o si el paciente estuviera muy extraño. El paciente no tiene ninguna de esas dos situaciones para que esté hipertenso. Revisar estos problemas, pero realmente el paciente tiene varios problemas. O sea, el paciente está en coma, pero también tiene otros problemas. ¿Cuáles son? Hipertensión. Su arritmia. 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 Está desaturando un poco. No, ¿cuál es el otro problema? Ya. Diabetes. Entonces, la idea es que si yo te planteo esto como problemas, supuestamente tengo que resolverlos. Entonces, perfecto, este es mi problema principal. Mi hipertensión, lo que yo voy a ver es la secuencia de mi hipertensión. O sea, lo que tenía que hacer es tomarle, y tiene la arritmia, tomar un electrocardiograma, probablemente tomar una radiografía de corazón, ver básicamente eso. Si es básicamente arritmia, le voy a tomar un electro. Si es diabético, le voy a pedir básicamente una glucosa o una creatinina para poder ver cuánto daño en órganos blancos hay, ¿no? Entonces, eso me permite a mí hacer un plan de trabajo más o menos coherente para poder resolver todo eso. O sea, no disparo a tontas y a locas, sino lo que hago es, oye, yo tengo estos problemas y esto es lo que tengo que resolver, por eso voy a pedirle esto y esto acá. Me van a ayudar a resolver mis problemas, ver mi situación de paciente. Entonces, para poder solicitar, resolvería, pero para poder resolver eso tengo que solicitar. Entonces, eso es lo que tengo que tratar de hacer. Estos son tus resultados. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué cosas estoy resolviendo acá? ¿Qué cosas estoy concluyendo con esto? ¿Tengo algo para poder echar la culpa a mi estado de coma? Sí, claro. Ya, entonces, paciente, mi coma básicamente va a ser fundamentalmente solo por eso. ¿Ok? Pero tiene otros problemas adicionales, ¿no? Entonces, esto, la idea es de esta manera. Entonces, cuando yo enfrento a un paciente con coma, mi cabeza debe ir hacia dos lados. Pues esto es un tema estructural neurológico. O sea, tengo una lesión en la parte cerebral que está haciendo que tenga un coma.
o esto es un problema de esta manera. Eso como forma global. O sea, lo primero que veo, entra en esa camilla, entra en coma, su presión está ahí. Lo primero que pienso es, ¿esto es neurológico o esto es neurológico? Nada más. ¿Ok? Entonces, para un tema metabólico, uno es el que estamos viendo, ¿no? ¿Qué otro podría haber? Un síndrome urémico. Uria. Uria. Sodio. Seamos hiperapnea. Otro más. En el caso de los pacientes con cirrosis dental, ¿Ah? El hidro. ¿Cuál? Una acidosis. La acidosis. No, así es. hepatopartidas, Enfermedad hepática, enfermedad hepática crónica. Sí, los cirróticos, pero ahí está ahí bien. Y bueno, acá hay un sexto, que son drogas, ¿no? ¿Por qué separo esto? Estos están relacionados con es una fórmula que han aprendido en bioquímica, en fisiología o polaridad de plasma. Si te acuerdas, la fórmula de la polaridad de plasma es lo que es el sodio más urea, más el boom sobre más la glucosa sobre. Entonces, cualquier afectación de ellos va a afectar fundamentalmente el tema de la polaridad y concentración de sensorial. El PCO2 como intercambio. El cirrótico, ¿cuál es el componente que genera el trastorno del sensorio? ¿La encefalopatía? amonio. El amonio. Por eso lo separa. ¿No? Hidrógeno. Entonces, si ustedes piensan esto, la chutan. No se equivocan. ¿No? Entonces, y eso lo van a resolver en 10 minutos. Porque la glucosa se la hacen prácticamente entrando. La urea sí. Es una prueba que les va a durar 20 minutos. El sodio lo hacen con la gasometría arterial. El PCO2 lo hacen con la gasometría arterial. A la enfermedad hepática va a ser el paciente que ustedes van a tener que examinar, ¿no? Porque van a tener que buscar estigma de enfermedad hepática, ictericia, telangiectasia, ginecomastia, circulación lateral, enfermar, torrepartidia, y todo lo demás. Entonces, ¿no? Con el uso de drogas, no es porque a veces podrían encontrarlo, pero no es verdad, ¿no? Entonces, esto aquí es lo que tiene que ser. Y en el tema neurológico, aquí el tema neurológico solamente hay dos cosas que pensar, nada más. Dos, nada más. Para que haya compromiso sensorio, ¿dónde está el centro de vigilia en el individuo? Tronco.
está la reactivante, toda esa parte. ¿No? Entonces tiene que haber presión. ¿Para qué? Si yo hago un infarto cerebral y no comprometo el tronco, el paciente va a estar despierto, hemipléjico, pero no va a tener compromiso defensor. Yo tengo que tener una lesión, en todo caso focal, que empuje y compromete el tronco. ¿Ok? Y la segunda opción es que haya compromiso. Y eso se da bajo dos situaciones. Lo que acabamos de hablar, que es meningoencefalitis o una hemorragia cerebral, sale de sangre. Y se acabó el tema. No hay más. Entonces, el reto está cómo diferencio uno de otro. Me traen al paciente en camilla, entonces, supuestamente, cuando me traen en camilla, ¿cómo hago para diferenciar esto? En mi cabeza está, esto es metabólico, esto es neurológico. Metabólico, glucosa, urea, sodio, CO2. Evidentemente, este es un diabético, o sea, tengo que pensar. También tengo que pensar que es un hipertenso, o sea, puedo ser, porque fundamentalmente también enfermedad cerebrovascular, como se pensó. ¿No? Pero ¿cómo hago para diferenciar? Tengo toda la gente encima mío diciéndome qué va a hacer. ¿No? Entonces, ¿qué hallazgos tengo que me puedan permitir hacer una? Entonces, la primera diferencia y la fundamental, la que tú tienes que hacer apenas llega ese paciente, es mirar a los ojos. O sea, la primera es ¿por qué? Porque traducen lo que está sucediendo En el tronco. ¿Qué cosa hay en el tronco en la parte de arriba? ¿Cuáles son los primeros pares craneales que están arriba? Tercero, cuarto, sexto. Entonces, si el paciente básicamente tiene lesión acá, que está comprometiendo el tronco, lo primero que se va a afectar son las pupilas. El metabólico, sus pupilas son normales. ¿No? Entonces, si yo veo pupilas normales, si veo pupilas anormales, ya sea, como vamos a ver, ¿okay? Y lo otro que busco, evidentemente, son reflejos patológicos. Evidentemente, si encuentro rigidez de nuca, voy a pensar ya sea un meningo o en caso de una idea. ¿No? Entonces, acá están reflejos patológicos. Rigidez. Ahora, acá el Babinski es importante. El Babinski es importante cuando es unilateral. Cuando es bilateral, no te ayuda mucho porque puede ser visto a un tema metabólico. Y el otro es, bueno, patrones respiratorios, pero eso no lo vamos a hacer mucho. Entonces, eso es la clave. Entonces, tú solamente haces eso, pupilas, reflejo oculocefálico y oculovestibular, que son importantes, ¿no? Lo que significa el tema de ver Babinski o signo de focalización. Entonces, lo que yo hago es un estímulo doloroso y veo cómo se defiende el paciente. Si el paciente se defiende con un solo lado, el otro lado está pléjico. Entonces digo, este paciente está focalizado. Entonces la lesión está anulada. En este caso, por ejemplo, por eso le dije que en este caso el examen sí te ayudaba, porque supuestamente aquí no había signo de focalización.
Babinski era bilateral y las pupilas eran normales. Entonces, eso te obliga a pensar, decir, esto no. Hicieron la subvenir. ¿Quién es el cardiólogo del grupo? ¿Hay un cardiólogo del grupo? ¿Nadie? ¿Qué es? A ver, me hace decir a mí. Eso va a venir en el. Fibrilación. Sí, pero es importante. Por eso las onditas chiquitas. La estrellita. La tomografía le hicieron porque ya la gente presionaba, ¿no? Entonces la tomografía, en general, la línea central de sustancia gris, sustancia blanca bien, no ves una imagen de infarto ni hemorragia, entonces te bota un poco todo el tema, no hay hematoma subdural ni epidural, la tomografía que estaba normal. ¿No? Entonces el paciente, ustedes corrigieron la glucosa, son genios. Entonces el paciente está de lo más bien, tranquilo, ¿ok? ¿No? Entonces ya supuestamente lo van a preparar para que se vaya. Muy bien. Entonces ustedes llegan para poder darle de alta, pero el paciente sí lo encuentran en ese momento soporoso. Como era soporoso, no moviliza en el cuerpo del lado derecho, está afásico, tiene un Babinski del lado derecho, ya tiene una pupila con misocoria del lado derecho. ¿Este paciente dónde tiene su lesión? Izquierda. La izquierda. Entonces, ustedes lo que hacen es decir, oye, este paciente ahora está con un proceso sensorio, sí, por un tema estructural neurológico, ¿no? Entonces le hacen la tomografía y lo que tienen es una hemorragia. ¿Qué pasó? Que el paciente de ustedes lo habían anticoagulado, ¿no? Generosamente, y porque estaba fibrilando, entonces en la anticoagulación se le pasó la mano y el paciente hizo una hemorragia hepática. Entonces, el detalle es cómo pasamos de un lado para otro, de lo que puede ser un trastorno sensorio, desde un lado metabólico hasta un. Esto es lo que ustedes deben tener en sus pantallas, y no otras fotos que buscan por ahí. Esto lo encuentras en. Tú que hablas así, ya. Eso te dice nivel de tensión. Acá arriba es lo que significa unas pupilas isocóricas reactivas, que pueden ser un poco lentas, isocóricas reactivas, que son usualmente las características de una cuadro metabólico, de cefalopatía metabólica. Eso lo puedes ver en bulimia, lo puedes ver en pacientes con trastorno de sodio, lo puedes ver. Cuando el paciente yace una lesión troncal, entonces la pupila ya cambia. Tú puedes encontrar desde lo que significa el compromiso de un tercer par, por un lado, básicamente voy a encontrar una misocoria con una parálisis del tercer par de un solo lado. Sí, las lesiones básicamente, para intentar acá, son básicamente pupilas mediáticas, pupilas de Shrek, el gato de igualito. Entonces, o tienes básicamente, cuando tienes más en el cerebro medio, lo que es básicamente pupilas puntiformes, ping-pong, mióticas. Estas son las que a veces sí te pueden confundir, que son básicamente lesiones que están en la zona del encéfalo, que son de tamaño medio, pero son fijas. No repones. No reactivas. Y las encefálicas, que son pequeñas y reactivas. Estas son las de los cirróticos a veces. En los cirróticos a veces se ha encontrado que a veces hay lesión, fundamentalmente encefálica, ¿no? Y a veces pueden presentar ese tipo de pupilas. Pero a veces el cirrótico se viene con todo un cortejo de enfermedad, que a veces, pero a veces está un poco oculto, ¿no? O sea, eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero esto es la clave para poder enfrentar. O sea,
esto es como cuando tú ves a una persona y la conoces primero, lo primero que haces es verlo. Eso no te engaña, ¿no? No te engaña. Entonces, eso es importante. El segundo es básicamente el tema de lo que son los otros pares craneales que están al costado, que son el cuarto y el sexto. Entonces, eso lo vas a ver a través de lo que es el óculo cefálico y el óculo vestibular. O sea, lo que significa la mirada conjugada. Ustedes creo que ya no tienen esto, pero está el tema de las muñecas, ¿no es cierto? O sea, la muñeca tú la haces para un lado y sus ojos voltean para un lado. Entonces, el reflejo de ojo de muñeca es el que normalmente es el reflejo conjugado normal, ¿no? Entonces, va junto con esto. En estos pacientes, cuando el compromiso neurológico, eso se pierde. Se pierde la mirada conjugada, y si es que a veces tú haces esto, el paciente sigue mirando a un solo lado, o sea, como dice que mira a una sola la lesión, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando se altera el óculo cefálico y el óculo vestibular, es que probarían agua fría o agua caliente, ¿no? Que es normalmente se le instila unos 20 centímetros de agua fría por acá por el conducto auditivo, ¿no? Y lo primero es, le abren los ojos y ve la parte del ojo, y normalmente si yo le pongo agua fría, la mnemotecnia es el gato huye del agua fría. Entonces, si yo le pongo agua fría, se debería de ir hacia el otro lado. Si le pongo agua tibia nomás, debe irse hacia mi lado. Entonces, si es que eso no ocurre, entonces hay alteración en lo que significa el óculo vestibular. Entonces, esto es más o menos el tema de lo que significa las respuestas oculocefálicas, ¿no? O sea, las miradas, el cambio, ¿no? Entonces, lo que significa y lo que es la reflejo de celebración y modificación. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Entonces, esto básicamente es el tema metabólico contra lo que significa el tema estructural neurológico, ¿ya? Entonces, por eso no he tratado de hacer el tema de tendencia, que me parece esto mucho más importante, ¿ya? Para que ustedes más o menos tengan en su cabeza, tengan una idea clara de lo que significa el tema de cómo se hace el sensor, ¿ok? ¿Ya? Y cómo evaluar, ¿no? La primera cosa que conversamos fue cómo evalúas la gestión del sensor, ¿no? Entonces, básicamente lo que significa el tema de Glasgow, el tema básicamente de la EPU, todo lo demás. Entonces, esto acá.